gente que piensa que la esclavitud ya fue abolida, que fue algo que ya pasó, es una total mentira. Todos los años miles de personas intentan huir hacia Europa y en ese transcurso bandas criminales los capturan, en especial a la gente de África, y los vuelven esclavos. Aún existe un mercado negro que se encarga de vender gente y hay muchos depravados que compran esclavos. Así fue como un grupo de personas terminó en una isla que pertenecía a un millonario. Todas las mañanas en esa isla se escuchaban gritos que eran ahogados por el silencio de la madrugada. Los primeros esclavos fueron vendidos a un practicante de barbería. Apenas llegaban los esclavos, los trataba muy bien, les daba comida y postres para que se relajen. Uno a uno ingresaban a un cuarto en el que parecía haber una peluquería. Desde el momento que entraban, ver el suelo manchado de sangre era una mala señal para todas estas personas desconocidas. El primero en sentarse fue un hombre de la India. Esta vez el barbero no quiso practicar su afeitada. Simplemente tomó la navaja y se lo pasó directamente por la cara. Eso se lo hizo una y otra vez, hasta que la afeitadora quedó enterrada en la barbilla. Los gritos del hombre hindú eran indescriptibles. Se levantó de la silla, quiso pelear, pero fue justo en ese momento cuando otros hombres salieron y lo tomaron a la fuerza. Lo ataron a la silla de barbería, pero no le ataron la boca, pues les complacía escuchar los gritos. Incluso muchos de ellos fornicaban con las esclavas que habían sido compradas mientras escuchaban los gritos de dolor. Repentinamente, unas ansias por culminar su obra entraron en el barbero. Hizo que su navaja recorriera por todo el cuello del hindú. Un brote rojo de sangre empezó a emanar intensamente. El barbero le lanzó alcohol por toda la cara ante la desesperación del hindú, quien no paraba de retorcerse y gritar. Pero ya sus heridas eran demasiado grandes. Vinieron unas personas y se lo llevaron al patio de atrás, donde lo dejaron para que termine de morir. La siguiente víctima fue un africano que intentó huir hacia Europa en busca de días mejores, pero su destino sería aún más cruel que el del hombre hindú. Esta vez el barbero hizo heridas profundas, cavó surcos muy hondos dentro de su piel. Solo que a este hombre no le hicieron cortes de muerte. Lo ataron a un poste donde le diera el sol. Con el tiempo su rostro se empezó a llenar de moscas que depositaron larvas. Antes de fallecer, podía sentir el olor de su cara pudriéndose. Ese olor nauseabundo lo rodeaba totalmente. Cuando llevaba sus manos a su rostro, sentía las larvas ya grandes, gusanos recorriendo todo su rostro. Con el pasar de los días falleció, no por los gusanos, sino por el intenso sol y días que había pasado sin beber ni una gota de agua. Había ocasiones en las que el barbero sí se dedicaba a hacer su trabajo. Los afeitaba muy bien, les daba unas palmadas y dejaba que se sentaran y que volvieran a tomar un buen café. Mas la vida de todos los esclavos estaba contada. Ninguno podría sobrevivir porque el próximo mes llegaría un nuevo cargamento, nuevas personas a quienes torturar y nuevas personas con quienes divertirse. En ocasiones el barbero, a propósito, dejaba pedazos de barba para poder desquitarse. Les miraba a los ojos y les decía: «Lo lamento, acabo de fallar, no tengo otra opción que matarte». Entonces, lleno de furia, clavaba su navaja por todo el cuerpo de las víctimas, una y otra vez, hasta que su propio rostro se llenaba de la sangre de aquellos esclavos. Otro grupo de esclavos africanos fueron vendidos para jugar tiro al blanco. El dueño de aquella mansión había invitado a sus amigos para una tarde deportiva. Los esclavos fueron desnudados y se les puso marcas por todo el cuerpo. Tenían marcas en la frente, en la barbilla, en su corazón, en sus pulmones. Todos los invitados estaban listos a disparar cuando a alguien se le ocurrió la asombrosa idea de subir la apuesta. Apostaban sus autos y sus casas
al primero que logre dar a uno de estos esclavos, pero que no le quite la vida. El primer disparo se escuchó a lo lejos, cuando uno de estos negros esclavos cayó al piso. Se retorcía y no podía gritar, simplemente llevó sus manos a su cuello, intentando cerrar la herida, pero la sangre brotaba, como si hubiesen abierto un grifo de agua, pues el disparo no había sido hecho con un rifle, sino simplemente con una pistola. La respuesta inmediata de uno de los esclavos fue salir corriendo, alejarse lo más pronto posible de aquel lugar, pues la apuesta aumentó y todos dirigieron sus rifles hacia él. Se escuchó una voz de entre los que estaban disparando que dijo: «Mi rifle es de perdigones, yo quiero dispararle para que sufra». Así fue como decenas de perdigones impactaron por todo su cuerpo. El hombre cayó y quiso volverse a levantar, pero no pudo. Entonces se arrastraba, y mientras se arrastraba, todos se reían de él. Hubo otra persona y dijo que era muy temprano para ver cómo se retorcían, así que lo disparó directamente a la cabeza. Otro de los esclavos, atemorizado, se orinó. Todos se regresaron a ver, pues ya sabían cuál era el siguiente blanco. Levantaron sus armas y apuntaron directamente a sus genitales. Se escucharon los ruidos de las pistolas dispararse, mientras la pelvis del esclavo era perforado por muchas balas, que incluso llegaban a impactar en el estómago, en las caderas o en las piernas. Después de eso, muchos esclavos se lanzaban al piso, otros se arrodillaban y otros simplemente se quedaban inmóviles llorando. Uno de los esclavos se sintió tan lejos de casa, tan lejos de aquellos momentos que vivió en su niñez, que a pesar de ser pobres y de haber vivido en la miseria, era mejor para lo que estaban viviendo. Los esclavos que tenían más coraje les insultaban a estas personas, les gritaban, les decían cómo se atrevían a tratarles como si fuesen un objeto o si fuesen incluso peor que animales. Pero todas esas palabras que no se lograban entender simplemente causaban risa en los tiradores. Así que alguien dio la orden para que disparasen libremente. Fue entonces cuando empezaron a volar por los aires, las extremidades, se veían volar brazos, piernas y la sangre esparcirse por todo el piso. Fue un estruendo ensordecedor de balas y gritos. Después de un momento hubo un silencio total y se veía salir humo, y todo el piso, que era de arena, estaba pintado de color rojo. A un grupo de esclavos sudamericanos no les fue mejor. Fueron llevados para ser usados como presa de cacería. De uno en uno, hombres y mujeres eran enviados hacia la selva. Esperaban hasta que saliera un león, un tigre o un puma. Cualquiera de estos tres animales se abalanzaban con gran ferocidad sobre sus presas. Ninguna de estas personas jamás imaginó que iban a morir siendo devorados. Las fieras arrancaban pedazos de carne, de sus muslos, del estómago, e incluso sus tripas quedaban colgando. Una de estas personas pensó: quizás así se sienten los animales cuando nosotros los devoramos o cuando nosotros los humanos comemos por deseo de probar carne. Después de que los felinos se quedaban junto a los cuerpos muertos de las personas, solo entonces se disponían a disparar a sus presas. Así tenían una nueva piel para sus colecciones, pieles de animales exóticos, y los cuerpos quedaban ahí a la intemperie en medio de la selva, olvidados, que finalmente serían despedazados por las hienas. A pesar de que muchos de los esclavos murieron en la cacería, un grupo considerable logró sobrevivir. Ellos fueron llevados en un bote hasta un río que estaba lleno de cocodrilos en la selva. Entonces de uno a uno se les empezó a lanzar y los cocodrilos se abalanzaban. Ya no cabe decir que se escuchaban los gritos, pues muchos de ellos ante tal fatalidad simplemente perdieron la capacidad de expresar sus emociones. Otro grupo de esclavos asiáticos fue vendido para realizarse experimentos científicos.
además de realizarse disociaciones en ellos y crearles múltiples personalidades. La mayoría terminaba en un grado extremo de locura, y como se trataba de científicos y no se atrevían a darles muerte, simplemente eran lanzados a la calle como vagabundos. Meses después, estas personas lograrían encontrar la muerte a causa del hambre, tiradas en alguna esquina o en algún basurero. Finalmente, la muerte que más causó enternecimiento fue una que nadie lo pudo notar. Este hombre hacía meses que se encontraba lejos de su hogar. En medio de toda esta travesía, tomó 2 pedacitos de madera y se puso a tallar los cuerpos de su esposa y de su hijo. Cada vez que sentía miedo, tomaba con fuerza estas estatuitas y le motivaban a seguir, le daban fuerzas porque pensaba en ellos, pensaba en que en este nuevo lugar podría brindarles un pan y una vida digna a su familia. Fue entonces cuando se vio corriendo desesperadamente y a lo lejos se escuchaban ladridos de perros. Hubo un momento en el que sus piernas ya no podían más. Simplemente se hincó y empezó a excavar en el pasto para enterrar a las figuritas. Lloró amarga y desconsoladamente porque sabía que no les volvería a ver nunca más. Así que pensó que si él enterraba las figuritas que había tallado con tanto cariño y tanta dedicación, quizás alguien se apiadaría de él y también le podría brindar santa sepultura. Pero la realidad fue otra. Los perros lo alcanzaron y lo destruyeron totalmente en medio de sus gritos. Nadie se acordó de él, incluso su familia, con el tiempo, lo fue olvidando. Muy buenas gente, ¿cómo les va? Espero que les haya gustado el video. Todavía hay full gente que es esclava, sobre todo en África, y ni contar lo que hacen los barcos pesqueros, secuestran a niños, o lo que les pasa a los albinos en África también. Es súper denso. Y bueno, mi recomendación de siempre, no se dejen secuestrar, corran, pidan ayuda o lo que sea. Y no se olviden de suscribir, darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.